¿Qué tal? Buenos días. Comienza aquí una nueva edición de Parlamento, un programa en el que analizamos la crónica política de la semana, tanto en Canarias como fuera del archipiélago, con especial atención, eso sí, a la actividad dentro del Parlamento de Canarias. En estos 7 días, las palabras más repetidas han sido recortes, ajustes, recesión, 3 términos que nos ayudan a hacernos una idea del escenario en el que nos estamos desenvolviendo. Para analizar toda esa actualidad nos acompaña, como cada semana, un diputado del Parlamento de Canarias. Hoy nos acompaña la diputada, una mujer, la diputada del Grupo Popular por Gran Canaria, Mercedes Roldós. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Mercedes Roldós, una veterana de la política canaria. ¿Con qué se queda de todo lo que hemos vivido en esta semana con esos apuntes que acabamos de dar? Pues yo quizá me quedaría con una noticia o una publicación de una norma a nivel estatal que ha sido el Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Yo creo que la valentía de afrontar el garantizar a todos los ciudadanos españoles, a los canarios también, uno de los pilares del estado del bienestar, creo que es una noticia que tranquiliza a los ciudadanos en el tomar medidas por fin frente a un agujero de 16.000 millones de euros que han dejado a la sanidad española, tomar medidas para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan recibir un sistema sanitario como el que hemos disfrutado nosotros. Creo que esa debe ser la gran noticia. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de ese tema. Veo que me ha llevado a su tema. Mercedes Roldós es médico, ha sido consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias y, como decimos, enseguida vamos a hablar de este asunto con nuestra invitada. Nosotros les avanzamos ya en titulares otros asuntos de los que nos vamos a ocupar hoy. Esta semana se ha celebrado un pleno ordinario en el que los protagonistas han sido los recortes. El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha explicado que el ejecutivo de Mariano Rajoy ha retirado 900 millones de euros a las islas. Por eso han tenido que ajustar las cuentas canarias, pero manteniendo el objetivo de garantizar los servicios esenciales. El Pleno de la Cámara Regional ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Nacionalista para mantener el DNI como documento acreditativo de la residencia canaria para acceder a bonificaciones aeroportuarias. Una medida que pretenden dar a conocer a Baleares, Ceuta y Melilla. Evidentemente, si no hay trabajo y no se gestiona bien los recursos y se genera empleo, no se va a salir de esto de ninguna de las maneras. Nuestro atril ha salido a la calle para que ustedes puedan exponer su visión de la actualidad. Como siempre, son muchos los que han querido hablar desde nuestra particular tribuna de oradores. En unos minutos podrán ver qué nos han dicho. Bueno, pues comenzamos y entre los temas que se han abordado esta semana en el Parlamento Canario figura el del futuro del sector agrícola. El campo nos dio de comer durante décadas gracias a la exportación de tomates, papas y plátanos, pero lo cierto es que el sector primario no atraviesa lo que se dice su mejor momento. Un nuevo convenio entre la Unión Europea y Marruecos perjudica notablemente la producción isleña. De todo ello se habló en la Comisión de Agricultura. Los grupos parlamentarios expusieron su preocupación ante el nuevo acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Marruecos para la exportación del tomate. El Partido Socialista recordó que este convenio data de 2003 y que perjudica al sector canario. Por ello sostienen que hay que exigir la puesta en marcha de medidas que compensen esta situación, además de incrementar los controles fitosanitarios en el país alauí. Incremento de la ficha financiera del POSEI, para lógicamente de este modo poder compensar lo que se deriva, los perjuicios que se derivan de ese acuerdo. Creemos también que el Gobierno de España debe llevar ante la Comisión Europea la iniciativa de que se establezca un sistema para la correcta aplicación de los contingentes. El Grupo Nacionalista destacó además que las diferencias en la producción en Canarias y en Marruecos provocan un agravio comparativo. Existe una diferencia de precios importantes en la tierra. Hay una diferencia importante, puesto de manifiesto también, de costes de manos de obra, hasta 10 veces menos que en Canarias. No hay limitaciones fitosanitarias, por tanto eso implica claramente una competencia desleal de esas producciones con las producciones que se realizan en el marco comunitario. De competencia desleal habló el Grupo Popular, que recordó que el nuevo convenio no solo aumenta los contingentes de exportación, sino que apoya implícitamente la producción de un país que no respeta los precios establecidos o el concepto de reciprocidad. La Unión Europea ha bendecido el tratado con el argumento de apoyar las reformas democráticas en el norte de África. Un duro golpe para el tejido agroalimentario español, que verá reducida su cuota de mercado por la competencia desleal, según las organizaciones sectoriales de los productores marroquíes.
El consejero de Agricultura reprobó que, pese a constar varias reclamaciones en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, se vuelva a suscribir el convenio. El nuevo acuerdo con Marruecos suponga mayores concesiones cuando ha quedado patente que este país no está cumpliendo con los términos del acuerdo actual. Marruecos no respeta el sistema de precios de entrada y las importaciones de tomate de este país se llevan a cabo de forma fraudulenta, como usted ha dicho, causando el hundimiento de las cotizaciones en origen. Además, recordó que esta situación se agravará después de la eliminación de la partida presupuestaria que sustentaba el POSEI y el programa que compensa la lejanía y la insularidad. Bueno, pues la imagen en el exterior de este archipiélago durante décadas ha sido turismo, también agricultura, plátanos, tomates, señora Roldós, pero la agricultura corre serio peligro de desaparecer. Hay pocos temas en los que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo. En esa comisión que acabamos de ver estaban todos de acuerdo. Bueno, yo creo que es histórico, ¿no? Los acuerdos con Marruecos. Marruecos no ha respetado, como decían los compañeros en esa Comisión de Agricultura, ni precios ni contingentes. E indudablemente, también lo decía el portavoz de Coalición Canaria, indudablemente la competencia pues es absolutamente desleal cuando Marruecos utiliza productos fitosanitarios que en la Unión Europea están prohibidos y por lo tanto en Canarias sí se tienen que utilizar, cuando los insumos son más caros en España que en Marruecos, cuando la mano de obra, por la protección social que tienen los trabajadores en Canarias, no es comparable a los trabajadores de Marruecos. Y esta competencia desleal, desde luego, afecta no solamente a Canarias, afecta también a los agricultores del tomate, de Almería, de la zona de Murcia, y desde luego es una mala noticia para un sector importante de la exportación de Canarias. La Unión Europea podría ponerle freno, ¿ve usted al gobierno de Mariano Rajoy con fuerza suficiente como para defender esas producciones agrarias del archipiélago y de otras zonas, como está diciendo, del territorio Pues yo español? creo que si hay alguien capaz de convencer a la Unión Europea con conocimiento sobre Canarias y sobre el mundo agrícola, ese es Miguel Arias Cañete. Y en esta misma semana se ha reunido el propio consejero de Agricultura con el ministro, con Arias Cañete, y salió muy satisfecho de esa reunión, porque indudablemente que yo creo que en estos años poco se ha hecho en favor de la agricultura de Canarias, de defensa de los intereses de Canarias en la Unión Europea frente a un competidor desleal como este caso es el Reino de Marruecos. Los agricultores son gente que suele madrugar, este programa se emite por la mañana, algunos de ellos probablemente nos estén viendo. ¿Qué haría usted si tuviera una finca de plátanos, de tomates, no sé si las tiene o no las tiene, en estos momentos? ¿La vendería, la traspasaría? Pues yo creo que en estos ¿dedicaría momentos, su esfuerzo a otra cosa? Yo creo que en estos momentos la agricultura para Canarias es muy importante, no solamente esta agricultura de exportación, sino la agricultura de autoconsumo. Yo creo que hay que propiciar la agricultura de autoconsumo, propiciar que la población en general y nuestro sector turístico consuma productos canarios y seamos menos dependientes del exterior en cuanto a productos agrícolas, porque la agricultura no es solamente un elemento importante para nuestra economía canaria, sino también para fijar la población rural, fijar la población al territorio rural, a los pueblos de Canarias, y además es un elemento medioambiental importantísimo, que es la conservación de zonas verdes, de zonas de campo, por así decirlo, en Canarias, y por lo tanto yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos. Yo sé que a los agricultores de Canarias, igual que al resto de los trabajadores de Canarias, y de la población de Canarias en general, nos toca vivir una época mala. Una época mala, pero yo les diría que aguanten, que siempre después de llover escampa. Hablando de épocas, de una época y de otra época. La última vez que estuvo usted aquí gobernaba Moncloa, gobernaba España el Partido Socialista, ahora lo hace el Partido Popular, sí. Su partido, lo hace con una mayoría absoluta. Llevamos apenas 5 meses de gobierno. ¿España está mejor con el Partido Popular? Pues mire, España yo creo que está mejor con el Partido Popular por una cosa, porque nunca se ha visto un gobierno, no solamente en España, sino en el resto de la Unión Europea, que en menos tiempo se haya puesto tan a la labor a hacer reformas, a hacer todas las reformas necesarias para cumplir con el objetivo de déficit, para que no seamos intervenidos, a poner los cimientos y las bases para la creación de empleo, para dinamizar la economía. Mire, se ha hecho una reforma laboral, una reforma del sistema financiero, se está haciendo una reforma del sistema energético de nuestro país, se está haciendo una reforma en el ámbito sanitario, una
cuasi reforma educativa y sobre todo se ha vuelto a la cordura, que es... Pero no parece que la gente esté demasiado contenta en la calle. No, pero mire, la gente en la calle dice menos mal, y por eso nos han votado mayoritariamente al Partido Popular, menos mal que ha venido un gobierno serio. Eso es lo que dice la gente en la calle. Menos mal que ahora España tiene un gobierno serio y un gobierno de gente competente que está haciendo lo que había que hacer. Y la gente en la calle es muy sensata y sabe que estas medidas no dan solución inmediata, que esto no es una varita mágica. La gente en la calle sabe que vienen duras, que se ha vivido una época con el gobierno socialista y con Rodríguez Zapatero que ha sido un disparate, que nos han pasado de ser un país AAA en confianza económica, por decirlo así, a ser un país DDD, deuda, déficit, despilfarro. Mire, el año pasado, 2011, el gobierno Zapatero se gastó 90.000 millones de euros más de los ingresos. Nos dejó un déficit del 8,5, lo acaba de confirmar Eurostat, que lo que decía Mariano Rajoy era verdad, que nos habían engañado, que nos habían mentido los socialistas y el señor Rodríguez Pérez Rubalcaba, nos habían engañado diciendo que el déficit iba a ser del 6 y ha sido del 8,5. ¿Y eso qué supone? Eso supone que hay que hacer un ajuste, que hay que hacer un recorte de 25.000 millones de euros más de lo que estaba previsto. Y claro que nos toca vivir una época difícil, claro que nos toca apretarnos el cinturón, claro que nos toca una ¿Pero hasta época cuándo? de sacrificio. Lo que se pregunta la gente es hasta cuándo, porque se están tomando un montón de medidas y de repente oímos al gobierno decir que el paro va a subir. Entonces decimos, todos nos apretamos el cinturón, pero el paro va a subir. Entonces nos suben los impuestos. Claro, pero es que predecir, mire usted, si yo supiera predecir y decirle, mire usted, en septiembre, en diciembre o en enero del 2013 vamos a empezar a crecer nuestra economía, no hay una a crear fecha empleo, para la recuperación. Eso es imposible dar una fecha. Lo que sí está claro es que hasta el propio señor Almunia, socialista, comisario europeo, ha dicho, primero, que era verdad que el déficit que nos dejaron los socialistas es de un 8,5. Segundo, ha apoyado totalmente las medidas y las reformas que está acometiendo el gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy. Y es un comisario europeo, es un señor que es economista, es un señor que es comisario de la parte económica de la Unión Europea. Y eso no se contradice y además con lo que vienen a decir aquí los socialistas y... La voy a traer a Canarias, si me lo permite. Sí, claro. Dentro de poco, el Partido Popular, el próximo 19 de mayo, creo que es la fecha, si corrígeme si me equivoco, 19 y 20 de mayo, Congreso Regional del Partido Popular. José Manuel Soria todavía no ha anunciado que se presenta a la reelección, pero nadie lo duda de que va a seguir. Ya es candidato oficial, pues mire. Hemos firmado no sabía yo los militantes, que se había firmado. los avales, y tiene más de los avales que necesitaba. Bueno, usted formó parte, tuvo su confianza o tiene su confianza, de hecho la nombró consejera de Sanidad cuando él fue vicepresidente del gobierno. ¿Aspira usted a formar parte de ese nuevo núcleo de confianza de la dirección del Partido Popular en Canarias? Mire, yo en política llevo en el Partido Popular en cargos orgánicos y en cargos institucionales desde el año 99, que fui elegida la primera vez diputada del Parlamento de Canarias. Yo nunca he pedido nada. Yo entré en una organización política, siempre he estado a disposición. Fui diputada regional 5 años, después estuve, la primera legislatura de Zapatero fui diputada en el Congreso. Después José Manuel Soria me llamó y me dijo que me viniera a las elecciones autonómicas del 2007 y cuando formamos gobierno me encargó la responsabilidad de dirigir la sanidad de Canarias y en las últimas elecciones, en mayo del 2011, me volvió a decir que contaba conmigo para venir al Parlamento de Canarias y por eso estoy aquí hoy debatiendo con usted. Y nunca he pedido nada. Y en el ámbito orgánico, pues siempre he sido vicesecretaria regional del partido. Actualmente lo soy junto a Mari Carmen Hernández Bentolo, hoy día delegada del Gobierno, y a Rosa Rodríguez,
hoy día vicepresidenta del Cabildo de Gran Canaria. Y curiosamente yo soy la única vicesecretaria que a lo largo de los mandatos de José Manuel Soria como presidente regional no se ha ha cambiado, mantenido. Se ha mantenido. Bueno, eso quiere decir algo. Una última pregunta sobre el Congreso. ¿A quién ve usted como secretario general? ¿A Manuel Fernández, que es el actual, o a Asier Antona, que es el nombre que suena y que los periodistas vamos colocando ahí en la Secretaría General pues mire, del Partido yo Popular? creo que cualquiera de ellos. Yo no puedo ser muy objetiva. ¿O algún otro? No, yo no puedo ser muy objetiva con respecto a Asier Antona porque tengo debilidad por él. No se olvide que Asier Antona... Se va a poner celoso el señor Fernández. No, pero Asier Antona es que estuvo conmigo en la Consejería de Sanidad como director del área de salud de La Palma y bueno, pues ahí fraguamos un vínculo muy especial. Lo que sí es verdad que Manuel Fernández, desde luego, bueno, pues en su época como secretario hemos tenido los mejores resultados en Canarias. Ahí estamos siendo la fuerza mayoritaria en el Parlamento de Canarias con 21 diputados. Creo que somos el único partido en Canarias que no tiene líos ni follones, que estamos tranquilos, que no hay divisiones internas y eso dice mucho de un secretario general. Por lo tanto, yo creo que José Manuel Soria, que es de momento el único candidato que se presenta, ¿cree usted que va a haber algún otro? Yo confío en su buen juicio. Con José Manuel Soria hemos tenido una larga trayectoria de éxitos del Partido Popular en Canarias y por lo tanto yo confío en el buen juicio a la hora de elegir secretario general. ¿Cree usted que va a haber alguien que le plantee cara al señor Soria en ese Congreso? Yo no lo creo, vamos, de hecho no se ha presentado de momento ¿Y ya nadie. se ha cerrado el plazo de candidatura? Pues creo que sí, que se ha presentado, ya estamos trabajando en las comunicaciones, en las ponencias del Congreso y yo creo, es que le pregunte uno a quien le pregunte, tenemos una suerte de tener un partido con un líder indiscutible que yo siempre he afirmado e incluso en esta televisión canaria, una vez en un programa del Envite, que me pusieron su fotografía, y me preguntaban mi opinión y yo le dije que es el mejor político que ha tenido Canarias en los últimos tiempos. Se ha mojado ahí, con esa frase va a tener la confianza renovada seguro en esa ejecutiva. Dejamos aparcado el tema del partido, señora Roldós. Tampoco me quita el sueño. Seguimos avanzando, retomamos la actividad parlamentaria, si le parece, para contarles que el pleno parlamentario de esta semana comenzó con las habituales preguntas de control al presidente del gobierno. Y en esas preguntas volvieron a salir a la palestra temas que estos días están en boca de todos, entre ellos el del petróleo. Lo sacó a relucir precisamente el diputado del Grupo Popular, Manuel Fernández. Paulino Rivero dijo que de consumarse las extracciones, el gran beneficiado será Repsol. La gran mentira está en usted, señor presidente, cuando habla a prospecciones a 10 kilómetros de la costa de Fuerteventura, cuando, aunque se quiera, no se puede, porque el fondo o lo que es la plataforma es plataforma magmática o volcánica, y ahí no hay petróleo ni de asomo. Por tanto, esa es una intencionalidad, ahí se ha mentido. La única gran verdad es que el petróleo puede ser un negocio para Repsol y para sus amigos. Esto es lo que ha pagado Repsol en el año 2001 y lo que le mantiene el gobierno del PP actual por 20 millones de euros poder hacer prospecciones en toda esa franja que son 6.500 kilómetros cuadrados. Y esa franja tiene efectivamente una distancia de 61 kilómetros si vamos a la parte más lejana de Canarias, pero tiene 9 kilómetros, 600 metros si nos acercamos a las costas canarias. Pues ya han visto la pasión que le echaba el secretario general del Partido Popular, Manuel Fernández, también el presidente del gobierno. Paulino Rivero también tuvo que explicar a la Cámara su reciente viaje a Marruecos. En este caso fue el diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, José Miguel Ruano, quien le hizo la pregunta. Se promovieron relaciones empresariales entre Canarias y Marruecos para apoyar a las empresas canarias en su internacionalización hacia ese país, para exportar bienes y servicios. Señor presidente del Gobierno, ¿cuál es la valoración que hace su Gobierno de su reciente visita a Marruecos? La valoración no puede ser otra que positiva, como la han calificado todos los empresarios que acudieron a esta cita, y porque tiene que ver con un objetivo estratégico de Canarias, que es la internacionalización de su economía. Este era el objetivo básico del viaje, apoyar la internacionalización de nuestra economía, buscando nuevas oportunidades para profesionales y empresarios canarios.
Bueno, y el tema central de la semana, como decíamos, ha sido el de los recortes presupuestarios. El gobierno español entregará este año a Canarias 900 millones de euros, menos 150.000 millones de las antiguas pesetas que el año pasado. Y ese recorte ha obligado a hacer ajustes importantes en las cuentas autonómicas. En Madrid, el Partido Popular rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas y su mayoría absoluta le va a permitir que esas cuentas salgan adelante. Paulino Rivero ha dicho que a Canarias no le queda otro remedio que adaptarse a este nuevo escenario y que su prioridad va a ser garantizar los servicios esenciales. Hoy a la mayor. Esta manera de abordar la crisis es un fracaso. Estamos en recesión. 0,4% de retroceso de la economía del Estado español y los próximos trimestres todos los pronósticos apuntan a que esto va a peor. Le pido al Gobierno que haga de resistencia ante las políticas injustas e insolidarias que van hacia, desde luego, desmantelar el estado del bienestar para los que menos tienen del Gobierno de Rajoy. Menor impacto las medidas aprobadas por el Gobierno central en la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, a que tengan menor impacto en el empleo en este caso el empleo público, ¿no? Por eso vamos a tener que seguir trabajando en lo que es el ajuste de la Administración. Ayer dimos un paso importante en el Comité de Expertos en la línea de seguir redimensionando la Administración canaria, pero teniendo claro que el objetivo fundamental es mantener la cohesión social. Bueno, pues muchos temas, como han podido comprobar, todos de calado. Señora Roldós, si le parece, empezamos por el del petróleo, que ha dado muchísimo que escribir. El Tribunal Supremo admitía esta semana a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Canarias. ¿En qué cree que acabará todo este asunto? Un asunto que ha sido denunciado también por los cabildos de Lanzarote y de Fuerteventura. El Gobierno español no quiere dar marcha atrás o no va a dar marcha atrás. ¿En qué acabará todo esto? Pues mire, habrá que esperar a lo que decidan los tribunales, pero indudablemente que lo que está claro es que la competencia para esas autorizaciones es del Estado. Eso no lo duda nadie, porque eso no son aguas canarias, como se intenta decir Paulino Rivero y los nacionalistas, son aguas que corresponden a España y, por lo tanto, la jurisdicción y la capacidad para autorizar es competencia del Estado, no es competencia de Canarias. Se han seguido todos los trámites legales, el informe del Consejo de Estado es favorable y, por lo tanto, mire, la autorización está dada y lo que esperemos es que de verdad haya petróleo, mucho, y que haya mucho gas y de buena calidad, porque eso será bueno para España y para Canarias. Y eso es lo que le iba a preguntar, porque hay muchos canarios que se preguntan, independientemente de quién sean las competencias de las aguas, ¿qué gana el canario de a pie si hay petróleo en el subsuelo marino o si hay grandes bolsas de gas? Porque el presidente del Gobierno decía que los beneficios son para Repsol, que son para el Estado también. ¿Qué gana el canario de a pie? Bueno, la verdad que yo estoy asombrada con la actitud que ha tomado el presidente del Gobierno de Canarias. Porque, como decía Manuel Fernández, poca base científica, poca base en cuanto, mire, es comparable a cualquier otro lugar del mundo con prospecciones petrolíferas, que eso crea riqueza, incluso en España. No hay más que irse a Tarragona, donde desde hace 10 años está explotando Repsol, un pozo petrolífero a 40 kilómetros, no ha habido problemas significativos medioambientales, nada más que un vertido de apenas 2.000 litros, que no es nada. Sí, pero hay países que tienen petróleo y que no les va nada bien, ¿eh? Bueno, mire, yo le pongo un ejemplo de petróleo y que les ha ido fantástico. Noruega era el país más pobre de toda Europa y hoy día Noruega es el país más rico de toda Europa y uno de los más ricos del mundo. Y eso se lo debe fundamentalmente al petróleo. Y fíjese si Noruega es un país turístico, además, con los fiordos, que vienen a ser como las rías gallegas, pero más impresionantes, y sin embargo tiene pocos kilómetros de sus costas, los pozos petrolíferos, y el nivel de vida, la calidad de vida de los noruegos ha cambiado de manera espectacular. Pero al canario de a pie, vamos a traer el tema al ciudadano, dice, ¿usted qué va a ganar? ¿Qué gana esa persona que está en su casa y dice, oiga, pues sí me interesa que lo saque? Es que eso es una fuente de riqueza, es una fuente de riqueza para Canarias y para España. Le digo, mire, si hubiera petróleo ahí y en las cantidades que parece que hay, petróleo que vendría a ser el 10% de la necesidad energética de toda España, eso supone para Canarias que sería, por ejemplo, el puerto de La Luz y de Las Palmas, una base logística para toda, bueno, pues la instrumentación y el equipamiento que necesita
las instalaciones de extracción de petróleo. Para todo el personal ese que cada cierto tiempo que tiene que ir a puerto, vendría a Canarias las reparaciones de todo ese equipamiento. Esas personas harían pernoctaciones, irían a los restaurantes, comerían. Pero es que además Repsol, de los beneficios, tiene que pagar impuestos, y esos impuestos, ya lo dijo el ministro Soria, se podría utilizar dos elementos. Una modificación de la ley de hidrocarburos. Los impuestos irían al gobierno de España. Irían al gobierno de España, pero se podría hacer una parte que fuera finalista para el gobierno de Canarias utilizando dos normas. Una modificación de la ley de hidrocarburos del Estado, y dos, acogiéndonos a nuestro régimen económico y fiscal con una modificación que podrían venir esos beneficios, una parte de esos beneficios directos a Canarias. Dos, mire, por la cercanía que tiene esas posibles plataformas de extracción con la refinería de aquí de Tenerife, de Cepsa, ese crudo podría refinarse aquí en Tenerife en vez de llevárselo a refinar a otro sitio, y la capacidad de producción y de mano de obra que tendría que contratar esa refinería, pues sería bueno para Canarias, sería una fuente de riqueza. Y además la posibilidad, que es alta, de que haya gas, mire, pues incluso habría que, los técnicos sabrán, la posibilidad de gaseoductos, que bueno, pues no necesitáramos plantas de regasificación y que pudiéramos tener directamente gas para Canarias, pues imagínese, para toda la planta hotelera, para la industria en Canarias, e incluso gas ciudad en las ciudades de Canarias, que es más barato, menos contaminante que otras fuentes de energía. Es decir, para el canario de a pie, muchas ventajas. Ojalá que haya petróleo y gas. ¿Considera usted importante que el presidente canario se haya reunido con el rey de Marruecos, con Mohamed VI? Mire, a mí me parece que las relaciones bilaterales entre países son las de España y las de Marruecos. Que un presidente autonómico vaya a reunirse y vaya acompañado de empresarios canarios para internacionalizar la economía canaria no me parece mal. Lo que me ha parecido mal es que luego, cuando ya estaba en Canarias, venga contando que le ha dicho el rey de Marruecos al oído que no hay petróleo. Entonces, ¿por qué se pone tan nervioso si no hay petróleo? Vamos a ver. Repsol o la empresa que sea que está autorizada a día de hoy no lo está con dinero público, se va a gastar el dinero propio de Repsol y de sus accionistas en esas prospecciones y en la ulterior o posterior extracción del petróleo. ¿Qué le preocupa? Y sin embargo, cuando habla con el rey de Marruecos, dice Paulino Rivero que lo que le pide es que en el caso de que haya petróleo, que haya todas las medidas de control medioambiental. ¿Por qué no tiene esa misma postura con el Gobierno de España? Que además el Gobierno de España, por ser miembro de la Unión Europea, está sujeto a la legislación europea en materia de protección medioambiental, que es mucho más rigurosa que la que pueda tener un país como Marruecos. Supongo que el señor Rivero no está para darle instrucciones al señor... No, él es lo que él ha dicho. Él ha dicho que él a Mohamed VI le ha pedido que en el caso de que encuentren petróleo, que extremen las medidas de protección. No le ha dicho que no lo saque, porque no le puede decir que no lo saque. No, claro, pero le ha dicho eso, que extreme las medidas de protección medioambiental. Pues al Gobierno de España igual. ¿Por qué no le dice eso? Mire, en el caso de que haya petróleo, que se extremen las medidas de protección medioambiental, ¿qué es lo que se hará? Esta semana se ha hablado mucho de recortes. Vamos a hablar enseguida de lo que se ha comentado en el Parlamento de Canarias. Le hago una pregunta directa. ¿Usted cree que Mariano Rajoy ha sido sensible con Canarias a la hora de elaborar los presupuestos estatales que han pasado el primer obstáculo en el Congreso esta semana, en una comunidad que está con el 30% de desempleo, 30% de paro, y va a recibir 900 millones de euros menos que en el ejercicio anterior? Pues mire, yo en el ejercicio anterior, cuando estábamos preparando los presupuestos para el 2011, yo estaba en el Gobierno de Canarias y resulta que no es que vinieran 800, que es lo que dijo el otro día Paulino Rivero en el Parlamento, porque cada día dicen una cifra, es que vinieron 1.000 millones de euros menos y sin embargo se fue a hacerle la ola al señor Rodríguez Zapatero. Es decir, no se entiende. Yo lo que no entiendo es que Paulino Rivero, porque ahora esté gobernando con el Partido Socialista, haya hecho un viraje en el sentido de una confrontación permanente con el Estado, cuando además su discurso a lo largo de los últimos años siempre fue de que había que llevarse bien con quien gobernara en Madrid, como él dice, con quien estuviera en el Gobierno de España, fuera del color político que fuera. Y sin embargo, nada más tomar posesión Mariano Rajoy y el Partido Popular,
se ha metido en una estrategia permanente de confrontación. Yo creo que a modo de cortina de humo para tapar el inmovilismo que hay en el Gobierno de Canarias. Mire, llevan 10 meses gobernando. Ni una reforma, ni una medida importante, clara, que se vea, que se aprecie, de reestructuración de la administración pública de Canarias. Ni una medida... El sábado pasado se tomaron algunas decisiones. Sí, ahora, cuando ya se aprueban los presupuestos generales del Estado, pero 10 meses atrás, ¿qué han hecho? Cuando le hemos dicho desde el Partido Popular que la administración pública había que evitar duplicidades, que había que eliminar entes, organismos, fundaciones, viceconsejerías, direcciones generales, que no son imprescindibles en unos momentos como estos, nos votaron en contra. Y ahora, ¿qué ha hecho? Los ajustes para esta época de crisis tan dura, tan dolorosa, fundamentalmente los hace por la vía fiscal y por la vía del recorte de los sueldos de más de 60.000 funcionarios públicos de Canarias. Vamos. Y sin embargo, la otra, la de verdad, la de las reformas, de las políticas de austeridad, de ajuste de gasto, esas son tibias, son pequeñas. Eso es lo que no entendemos desde el Partido Popular. Bueno, vamos a ver qué han dicho sus compañeros diputados en el Parlamento de Canarias. Esos recortes, esos ajustes decretados por Madrid, como decíamos, han obligado a tomar medidas en Canarias. Ha habido que hacer muchos ajustes en las cuentas autonómicas de este año, de este 2012. Sube el IGIC, se rebaja, como decía nuestra invitada, el sueldo a los funcionarios, se crean nuevos impuestos para grandes superficies, por ejemplo. Se fusionan y desaparecen también algunas empresas para tratar de reducir en la medida de lo posible el gasto público. Hay que buscar esos 900 millones de euros que no van a llegar desde Madrid, y de esos 900, 453 estaban vinculados a políticas que en principio nadie quería tocar. Hablamos de la educación, de la sanidad y de los servicios sociales. Si hay una cuestión que domina ahora mismo el debate político en el Parlamento de Canarias, es el recorte presupuestario en busca del ansiado objetivo del déficit, un recorte presupuestario impulsado por la Unión Europea que acaba condicionando toda la actividad de las administraciones públicas del archipiélago. Cuestionemos la mayor. Rebelémonos contra esta manera de abordar la crisis fracasada, que genera dolor, miseria, que nos lleva al desastre. Y eso es lo que yo les pido a los partidos influyentes como los de ustedes. Y luego tiene usted que aceptar, porque solo faltaba, las reglas y tiene que cumplir con las normas. En eso yo no le voy a pedir insumisión, porque me parece que no sería muy realista. Lo que sí le pido es rebelión. La reducción de los presupuestos de las administraciones públicas canarias tiene su origen en la austeridad y el ajuste del déficit presupuestario como máximas que dirigen la política económica y fiscal dentro del territorio de la Unión Europea. Dos principios que ya son abiertamente cuestionados por instituciones como el Fondo Monetario Internacional y también en el Parlamento canario. Si seguimos en esa senda de que el ajuste es lo único que va a funcionar, podremos tener un problema grave en 2 años. Que lo repetía esta mañana, no habrá dinero para hacerle frente a ese pago de la deuda, porque no habrá nada más que ajustar. El Grupo Popular y el Grupo Socialista Canario mantuvieron posiciones opuestas en el debate presupuestario. El Gobierno sigue RQR y mantiene y da un hachazo a lo que es el sistema de financiación canario, que obliga al Gobierno a tener que llevar a cabo un ajuste para poder mantener lo que son nuestras políticas, las políticas esenciales, lo que son las políticas que se destinan al mantenimiento de una sanidad pública, una educación pública y unos servicios sociales de calidad. Es falso, aunque se repita permanentemente en esta tribuna, que la Comunidad Autónoma de Canarias sea la más castigada por el Gobierno de España. Es absolutamente falso, señor Ortiz. Por encima de las inversiones de Canarias hay tan solo 7 comunidades. El Ejecutivo canario cifra en 453 millones de euros el importe de la rebaja en la financiación estatal para educación, sanidad y servicios en Canarias. Sin más opción que la de obligarnos a tomar decisiones muy duras, decisiones injustas para con Canarias, que añadirán nuevos sacrificios a los canarios. Nos aboca, por tanto, a aplicar medidas extremas, porque la situación también es extrema. O subimos los impuestos y recortamos aún más el gasto, o cerramos hospitales, colegios y centros sociales. El consejero afirmó también que la comunidad autónoma ha llevado a cabo un ahorro presupuestario de 2.300 millones de euros desde el comienzo de la crisis hasta el 2011.
Bueno, pues hablamos de recortes, sin duda el tema estrella de la semana. Señora Roldós, usted fue consejera de Sanidad, lo recordábamos antes, del gobierno canario durante 3 años, y ahora le reprochan que durante esos 3 años usted no se cansó de pedirle al gobierno de Madrid, en ese caso al gobierno de Zapatero, que aumentara la financiación sanitaria en Canarias basándose en varios parámetros, como era el aumento de la población, como era el sobrecoste de la insularidad. Y lo que le dicen ahora es que ¿por qué no pide ahora ese aumento? Mire, lo que pedía... Ahora sería más fácil, ya que está... Lo que pedía antes y lo que pido ahora es lo mismo. Es la modificación del sistema de financiación autonómico. Porque en ese sistema de financiación autonómico 2002-2009, Canarias salió francamente perjudicada. Pero es que el nuevo, el que hicieron los socialistas en el año 2009, todavía es peor. Y lo reconoce el propio señor Ortiz y el propio señor Rivero y hasta los propios socialistas. Y los socialistas que negaban ese déficit de financiación per cápita que tiene Canarias con respecto a la media del Estado, ahora, qué casualidad, ahora lo aceptan. Es que yo tuve que aguantar que viniera aquí Trinidad Jiménez a decirme que no sabía de qué le hablaba. Debe ser que tenía un problema de... Pero como eso es pasado, usted no tiene mano ahora ahí para con los suyos, con el Partido Popular, decir, oigan, señores, ¿cuánto es el déficit que tiene el Estado con Canarias en materia sanitaria? Pues mire, de déficit de financiación per cápita, cuando yo me fui, porque la señora Mendoza debe ser que no ha calculado el resto, eran 1.483 millones de euros de diferencia de lo que se financia por cada canario y año a lo que se financia de media. ¿Y eso no se le puede pedir ahora al gobierno del PP para que sea justo y entregue esa diferencia a Canarias? Eso, vamos a ver. Mire, yo creo que quien nos esté viendo lo va a entender perfectamente. Es que han dejado la lata del gofio vacía. Es que han dejado la caja vacía. Mire usted, ¿cómo se atreven? La verdad que cuando yo oigo a los socialistas ahora reclamar, ¿cómo es que no le piden perdón a todos y cada uno de los canarios y de los españoles cuando han dejado este país y esta comunidad autónoma al borde de la quiebra técnica? Han dejado esta comunidad autónoma con un 31% de paro. Con un 31%, con más de 300.000 canarios que quieren trabajar y no pueden, con un déficit en el Estado, con un agujero, por ejemplo, en materia sanitaria, de 16.000 millones de euros. Han dejado al borde de la quiebra todo el estado del bienestar. Han dejado al borde de la quiebra la educación, la sanidad, la dependencia, porque nos han dejado una economía en recesión, nos han dejado más de 5 millones de parados, nos han dejado que este año 2012 hay que pagar solamente en intereses de la deuda, 30.000 millones de euros. Y 30.000 millones de euros, para quien nos escuche, sepa de la dimensión que hablamos, es 5 veces el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para este año 2012. Es que tienen una cara que se la pisa. Yo no encuentro nunca tanta desfachatez como quienes han hundido a este país todavía tengan algo que decir que no sea pedir perdón. Pedir perdón, se lo digo sinceramente. Mire, al gobierno de Mariano Rajoy le está costando sangre, sudor y lágrimas, como diría Churchill. Al gobierno y a todos los españoles, si no le importa, porque claro, parece que es que lo ponen ellos de su bolsillo. No, pero mire usted, pero las decisiones duras y quien está dando la cara es ese gobierno y es ese presidente. Mientras que tuvimos... Y cada uno de los ciudadanos. Unos gobiernos de incompetentes que nos decían que habría brotes verdes y era mentira, que había luz al final del túnel y era mentira, que íbamos a cumplir el escenario de déficit y era mentira. Al margen de los ataques partidistas, esa guerra que se tienen entre... Pero si es que eso es la realidad que vive la gente lo sabe. Hay gente que dice, el PP dijo no al copago sanitario durante la campaña electoral y resulta que a los 5 meses de gobierno se pagan las recetas. ¿Y usted cree que puede pensar un pensionista o un jubilado que les otorgó su confianza en las últimas elecciones generales? ¿Se puede sentir engañado? Primer punto. Copago hay desde la época de mi abuelo. Sí, bueno, 40%, pero se ha subido, sí. 40%. Y según quien lo mire. Los miles de canarios que han perdido la prestación por desempleo y que incluso tienen familia a su cargo, que a día de hoy pagan el 40% de los medicamentos de él y de su familia, esos van a estar exentos, esos no van a pagar nada. Es decir, que se ha introducido en ese copago que ya existía un criterio de justicia, que es que uno no pague por edad, sino que pague por renta. Fíjese si eso es progresista.
que pague por renta, que pague más quien más tiene. Y es verdad que se le pide un sacrificio incluso a los pensionistas, pero mire, es que hay muchos pensionistas que ganan más que 1.000 euros al mes y más que 2.000 euros al mes. Y sin embargo hay muchos trabajadores activos que ganan 600 euros y 700 euros y esos están pagando el 40% de los medicamentos. Cuando, mire, hay un dato tremendo. Somos el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, que más medicamentos consume. Pero es que además los despilfarramos, los tiramos a la basura. El año pasado 3.700 toneladas de medicamentos fueron a los puntos Sigres, que son esas cajas que hay en las farmacias, aparte de lo que tienen almacenados muchos pacientes y aparte de lo que se tira a la basura y que además produce contaminación medioambiental. Eso no nos lo podemos permitir como país. Tenemos que contribuir todos. ¿Y cómo tenemos que contribuir todos, seamos activos o pensionistas? En la medida de nuestras posibilidades. Tenemos que aportar todos, porque si no, nuestro sistema sanitario tal como lo conocemos desaparecerá. Y hablando del sistema sanitario, usted que es médico de profesión, esta semana hemos visto a sus compañeros médicos manifestándose en las puertas de los hospitales, del doctor Negrín, de otros centros sanitarios, quejándose de que no tienen medios, de que el PP lo que quiere hacer es desviar cada vez más pacientes a la sanidad privada. Usted, como compañera de esos médicos, ¿qué siente cuando los ve manifestarse en las puertas de los hospitales? Mayoritariamente no le oigo a mis compañeros médicos decir que el PP quiere desviarlo a la sanidad privada, porque que no tienen medios, se quejan también. Que no tienen medios, también se quejan. Que no tienen medios es verdad, porque es que, mire, es que de Coalición Canaria, desde que ha vuelto a la Consejería de Sanidad, lo dicen todos mis compañeros, la sanidad está paralizada. ¿Qué medidas, qué novedades ha hecho esta consejera y el anterior de Coalición Canaria? Nada. ¿Sabe de qué se quejan? De que ya Zapatero les bajó el 5% del sueldo. Es verdad que con el apoyo de Coalición Canaria. Y que ahora Coalición Canaria con el Partido Socialista en el gobierno de Canarias les vuelve no a bajar el 5%, les va a bajar este año el 10%, porque les baja el 5% de la masa salarial, pero a aplicar en 6 meses nada más, de tal manera que en estos 6 meses le va a bajar el 10%. De eso se quejan los profesionales, se quejan de que es un desbarajuste, de que no hay dirección del timón en la sanidad canaria, de que cada servicio, de que cada hospital, de que cada centro tiene una directriz diferente, de que aquí no hay rumbo fijado, que aquí no hay patrón, aquí no hay patrón. Y de eso es de lo que se quejan los profesionales de la sanidad, se quejan de que no hay material en los hospitales. ¿Sabe usted por qué? Porque se ha aumentado en un 30% la deuda a proveedores sanitarios y el tiempo de pago a los proveedores. Pero si miren, no hay más que verlo. Han tenido que pagar con presupuesto del 2012 4 meses de gasto de recetas farmacéuticas en atención primaria del año pasado. Es que cuando llegue el verano se van a quedar sin dinero para pagar recetas. Porque mientras tanto lo único que hacen es quejarse, es mirar para Madrid. No, mire usted, remánguese, póngase a trabajar. Póngase a trabajar porque hay margen de eficiencia. Hay margen de eficiencia, pero hay que tomar medidas, hay que hacer reformas, hay que sentarse con los profesionales que tienen muy buenas ideas y escucharlos y ponerlas en marcha, y hay que dirigir, tomando las riendas de la sanidad canaria, que es lo que están demandando sus compañeros míos que se manifiestan en las puertas de los hospitales. Bueno, pues aparcamos tema de sanidad, ha sido clara, tajante con esas opiniones. A mí se me entiende bien. Y vamos con más asuntos. El convenio para la ampliación y mejora del espacio público turístico preveía para este año también una inversión estatal de 50 millones de euros en Canarias, que finalmente nos han visto reflejados por esos recortes en los presupuestos generales del Estado para 2012. El Ejecutivo español ha habilitado una serie de medidas para obtener financiación sobre las que no se acaba de conseguir un consenso en la Cámara Legislativa Autonómica. La rehabilitación del espacio turístico se ha planteado por el gobierno canario como una oportunidad para mejorar el sector, pero también para impulsar una alternativa sostenible para la construcción en las islas. Para mantener esta iniciativa, el Grupo Mixto aboga por aprovechar las posibilidades que brindan medidas como el Fondo Financiero para la modernización de infraestructuras turísticas. A partir de ahora, ¿cuál es el punto? Pues el punto es que los proyectos de inversión pública y privado
deben intentar copar la mayor parte de la financiación posible. Tanto el Grupo Socialista como el Nacionalista se mostraron críticos con las alternativas de financiación para el sector turístico que plantea el Estado con el Fondo para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas. El fondo, con 128 millones de euros para todo el Estado, procedentes del remanente de 2011, ya que en los presupuestos generales del Estado para 2012 solo se presupuestaba el 1%, y la estrategia con 0 euros en vez de los 50 millones de euros comprometidos mediante convenio con el Instituto de Turismo de España. La pregunta que nos deberíamos hacer aquí y creo que debe la comparecencia del señor Lavandera es si el FOMIP sigue siendo una herramienta, un instrumento válido en estos momentos para la rehabilitación, para favorecer la rehabilitación de los espacios o de los destinos turísticos obsoletos, ¿no? Y la realidad es que en estos momentos no sirve para lo que fue pensado. El Grupo Popular, por contra, ponía de relieve las medidas que ha establecido el Ministerio de Turismo para facilitar la rehabilitación de infraestructuras relacionadas con el sector. Ha anunciado una línea de crédito ICO de 275 millones de euros para la mejora de infraestructuras turísticas. 275 millones de euros para la mejora de infraestructura turística. Además de una dotación de 128 millones de euros para la rehabilitación de destinos maduros con cargo a FOMIP. El Gobierno calificaba el FOMIC como un recurso poco operativo dadas las condiciones exigidas y lamentaba especialmente el incumplimiento del convenio de ampliación y mejora del espacio público turístico suscrito con el Estado el 14 de junio del 2010. Se suscribió para las anualidades 2010, 2011 y 2012 con un importe de 122 millones de euros, del que ya han sido ejecutados 72 millones, pero faltan por ejecutar los 50 millones del ejercicio 2012. Desaparecido sin más del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, es decir, otra ruptura unilateral de un convenio suscrito, firmado y publicado sin acuerdo y ni siquiera explicación alguna para más INRI. Berriel destacaba también la importancia del sector turístico, que representa un 27% del Producto Interior Bruto canario y batió el año pasado el récord en la llegada de turistas con 12 millones de visitantes. Bueno, pues sobre el tema del turismo hay que decir que una de las decisiones tomadas por el gobierno Rajoy en las últimas semanas, al margen de las tasas, ha sido muy polémica, y es la de volver a instaurar el certificado de residencia para poder viajar en avión. Ningún grupo político de las islas está de acuerdo, ni siquiera el propio Partido Popular. Hasta ahora bastaba, como saben, con presentar el DNI, y el Parlamento de Canarias quiere que esto siga siendo así. El Grupo Parlamentario Nacionalista reclamaba el apoyo de la Cámara para mantener el DNI como documento suficiente para acreditar la residencia en el archipiélago. Fue un avance muy importante en el año 98, producto de unos acuerdos políticos, cierto es, de los acuerdos que en ese momento mantuvo Coalición Canaria con el Partido Popular, concretamente con el primer gobierno de José María Aznar, y que propiciaron una modificación que ha sido y es, afortunadamente, un avance muy importante desde el punto de vista de la simplificación, desde el punto de vista de la movilidad, y un éxito, sin duda alguna. El resto de los grupos parlamentarios mostró en mayor o menor medida su apoyo a la propuesta nacionalista. Yo creo que la Administración General del Estado debe ser sensible a esta inquietud y preocupación. Somos millones las personas que utilizamos este derecho cada año, y parece razonable que con los desarrollos tecnológicos se busque una salida. Yo no sé cuál. Creo que el carnet de identidad hasta ahora ha servido esencialmente para acreditarnos y me parece suficiente. Desde el Grupo Parlamentario Socialista sí estamos de acuerdo con que se adopten medidas que combatan esos desequilibrios y los casos de fraude en la acreditación de la residencia, pero no de esta manera, no con estas soluciones con las que la carga de la responsabilidad pues recae una vez más sobre los ciudadanos. Yo le anuncio que nuestro grupo va a apoyar esta iniciativa, porque coincidimos en la necesidad de buscar mecanismos de control. Hasta ahora ha sido exclusivamente el DNI. El tiempo ha demostrado que no es suficiente, que hay que buscar otra, y si esa otra se encuentra del consenso, pues mucho mejor. Aprobada finalmente por unanimidad, el Gobierno de Canarias instará al Ejecutivo Estatal a que mantenga el sistema de acreditación de la condición de residente mediante el DNI. La proposición contempla también el traslado de este acuerdo para su conocimiento al Parlamento Balear y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Bueno, pues en el turismo están depositadas casi todas las esperanzas del gobierno, señora Roldós, de recuperación económica para este archipiélago. ¿Está usted de acuerdo en que hay que poner
todos los huevos en esa cesta? ¿O que ese es el motor lo que nos va a sacar, que el turismo es lo que nos va a sacar de la crisis? Indudablemente que el motor económico de Canarias es el turismo y ahí está su contribución a nuestro Producto Interior Bruto. Pero no solo debemos de vivir del turismo, antes hablábamos de la agricultura y la agricultura yo creo que es un sector que debe mejorarse. Hablábamos del petróleo y cómo podría ser un elemento dinamizador y diversificador de la industria de Canarias, de cómo también la industria de Canarias, bueno, pues a través de las políticas de innovación y de investigación y desarrollo se debe apoyar a las empresas para que se modernicen y puedan crear más trabajo y tengan más valor añadido y por lo tanto más riqueza para los canarios. Indudablemente que no podemos depender única y exclusivamente de un sector, pero no debemos renunciar al turismo porque nosotros tenemos unas condiciones especiales de paisaje, de clima, de playas, de temperatura, que son únicas en el mundo y que debemos de seguir potenciando y además complementándolo con una oferta turística diversificada de turismo gastronómico, de turismo cultural, de turismo de cruceros, de turismo de congresos, es decir, que tenemos muchos atractivos y lo que sí quería decirle es que más que lo que se ha hablado en el Parlamento, lo que le preocupa a los empresarios del sector turístico es el ajuste fiscal que ha propuesto el Gobierno de Canarias, subiendo un 40% el IGIC, el Impuesto General Indirecto, en su tramo general, que pasa del 5 al 7%, cuando esos empresarios turísticos compran a los touroperadores con un año de antelación y eso les va a suponer al empresariado turístico, por palabras de ellos, alrededor de un gasto o de una disminución en su cuenta de resultados de 100 millones de euros. Eso sí que les perjudica al sector turístico de Canarias, esa subida del IGIC, y por eso el Partido Popular decíamos que en vez de hacer toda la carga de los ajustes sobre la fiscalidad, el subir impuestos, que al final van a repercutir sobre los ciudadanos de Canarias, porque subir el IGIC, subir el impuesto sobre las gasolinas, sobre los hidrocarburos, subir el impuesto o crear un nuevo impuesto sobre las grandes superficies o sobre las entidades financieras, al final, ¿qué es en lo que se traduce fundamentalmente? En un incremento de la cesta de la compra, en un incremento de los precios y hace que todavía el consumo de los ciudadanos de Canarias se retraiga más. Y si además le añadimos que a 60.000 familias de Canarias, que son las familias de los empleados públicos, les recortamos un 5% su sueldo, pues son 60.000 familias que tienen menor capacidad adquisitiva. De eso se quejan los empresarios turísticos. Los empresarios que se quejarán de eso, que seguramente tengan razón, no voy a entrar en el fondo, pero parece casi una paradoja o una ironía oír al Partido Popular decir que suben los impuestos en Canarias cuando lo primero que ha hecho el gabinete de Rajoy es subir los impuestos también en España. Mire, pero vamos a ver, claro que hemos tenido que subir el IRPF porque no contábamos con... pero se meten ustedes con el Gobierno de Canarias por subir los impuestos cuando lo primero que ha hecho el Gobierno del Partido Popular es subirlos también. Le decimos que seguramente habría que subir impuestos, pero no tanto como un 40% de subida de impuestos o no determinados impuestos, porque también aquí el tramo autonómico del IRPF también lo tocan, le suben un punto y además quitan deducciones tan importantes como deducciones por estudios, por familiares dependientes, por mayores de 65 años, por cambios de residencia. Oiga, ellos sí que se quejaban de que Mariano Rajoy había tenido que subir los impuestos, el IRPF, que quiera que no, es un impuesto directo y además gradual, de tal manera que paga más quien más tiene, pero cuando subes el IGIC sube para los pobres y para los ricos, porque es un impuesto indirecto que va a los bienes de consumo. Bueno, pues ahí nos quedamos con esa aclaración, porque desde luego aquí buscamos respuestas para los ciudadanos, no una guerra política, una confrontación entre si uno lo hizo peor o otro lo ha hecho mejor. Lo que está claro es que los dos gobiernos han subido los impuestos, uno por unas razones, otros por otras. De lo que nos quejamos es de que no hagan reformas. Bueno. Más de 15 horas de pleno, que es lo que ha habido esta semana, dan, como saben, para mucho. Hasta ahora les hemos hecho un resumen de lo que se ha hablado en la tribuna de oradores, pero hemos grabado también, como siempre, otras imágenes en clave de humor que nos han dejado esos 2 días de pleno. Es nuestra contracrónica. Esta vez la ha hecho Natacha Llarena.
Ahora el hemiciclo está completamente vacío, pero han sido 2 días de sesión plenaria en el que obviamente sus señorías han ocupado sus escaños y han intervenido desde ellos o desde la tribuna de oradores. Siempre hay alguna frase o alguna circunstancia que rompe la seriedad del momento del debate parlamentario. Nosotros hemos querido destacar algunos de esos momentos. Se empieza la sesión con un llamamiento a la tranquilidad. No se pongan nerviosos. Señorías, por favor. Yo creo que hay que acoger las cosas con un poco de tranquilidad. Porque las prisas pueden jugar malas pasadas. Este presente ejercicio está ya acordado por el señor Iñaki Gabilondo. Y en el fragor de la dialéctica puede pasar de todo. Tiene como única finalidad apoyar desde el punto de vista financiero los planes de renovación y modernización. Perdón, creo que me he equivocado de palabra. Apoyar. Como siempre, nunca falta el momento reivindicativo, personal. Y si hay algo por lo que no me caracterizo, es por no decir las cosas como son. Y profesional. Por eso yo, por contra, reivindico la política. Licencias, muchas, incluso hablar del futuro, aunque parezca ciencia ficción. Que el DNI parece suficiente. Y ahora un chascarrillo que no conste en acta hasta que tengamos lo del ADN. El tiempo apremia y se corre el riesgo de quedarse con la palabra en la boca. A veces la rigidez provoca el silencio. ¿Cuáles son los datos reales? Por un lado... Gracias, señora diputada. La noticia también se cuece fuera del hemiciclo y micros en mano. Los periodistas buscan al protagonista, pero ya lo saben, no solo de seriedad vive el hombre. Bueno, pues hecha esta pequeña contracrónica, como decimos en clave de humor, nos metemos de nuevo en temas más serios y uno de los más controvertidos sin duda son los recortes en educación. 3.000 millones de euros a nivel de toda España. En la Comisión de Educación de esta semana en el Parlamento, el vicepresidente del Gobierno y consejero del área, José Miguel Pérez, reiteró su malestar por esa decisión. Ha hablado también José Miguel Pérez sobre la acogida temprana en los colegios, el protocolo de actuación sobre malos tratos en los centros y, como no, sobre el informe PISA. Favorecer la equidad y la calidad de la formación es uno de los objetivos de los programas de atención a la diversidad, que incluyen desde refuerzo idiomático a la convivencia. Para el grupo mixto esto pasa por hacer énfasis en la asistencia psicopedagógica. Fortalecer esos GOEP que pasa inexorablemente por aumentar el número de orientadores en los centros. Nos preocupa lo que nos llega de los centros, que los profesores de pedagogía terapéutica están teniendo menos horas de atención directa a los niños. El Grupo Socialista recordó que la atención a la diversidad se recoge en la Ley Orgánica de Educación como un derecho de todos los ciudadanos a que se les reconozca y atienda sus necesidades formativas. Un derecho o de una obligación a actuar de manera inmediata y de manera temprana sobre las desigualdades de partida para poder acceder en igualdad de condiciones a la educación. Desde el Grupo Nacionalista se expuso la necesidad de mantener una ficha financiera para esta medida y de trabajar para que no desaparezca. No dar un paso atrás, a pesar de lo que diga el Estado, de los recortes del Estado, o intentar no dar un paso atrás en aquellas medidas que afectan, en este caso, a los más desfavorecidos o a las personas que llegan, que tienen algún tipo de problema. El Grupo Popular destacó que los programas para el curso 2012-2013 ya han sido aprobados e incluyen medidas de refuerzo, aunque destacó que para eso hay que poner los medios necesarios. Son dignas de todo elogio y quedan muy bien en el papel. Todos podemos estar de acuerdo, pero el problema llega cuando hemos de poner en práctica estas medidas. Salvo en los programas de refuerzo, son necesarios muchos requisitos burocráticos. El programa de atención a la diversidad cuenta con una partida económica de 19 millones de euros en los presupuestos de la comunidad autónoma y de él se benefician 6.000 alumnos. Estos programas tienen un nivel de sacar gente del fracaso que afecta a los alumnos que participan, y he dado antes la cifra de cuántos alumnos son, afectan en un nivel de éxito que se ubica en el 88,5%. Asimismo, se destacó la puesta en marcha del programa Infancia, una medida de apoyo a la transición de la educación infantil a primaria. Y esta semana se ha celebrado en el Parlamento de Canarias una importante reunión de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa, más conocida como la CALRE. En ella están agrupadas 74 regiones de todo el mundo. La última convención se celebró en Italia. En el encuentro celebrado en Canarias se ha hablado del desarrollo del Tratado de Lisboa y de la participación de las regiones en los procesos normativos de la Unión Europea.
La Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa se constituyó en 1996. Incluye a los parlamentos europeos con capacidad legislativa. Se inspira dentro de la filosofía del Tratado de Lisboa, en el que se pretende acercar las instituciones de la Unión Europea a los ciudadanos y que haya mecanismos de participación de los poderes regionales en la toma de decisiones. De los 3 grupos de trabajo que integra la CALRE, el dedicado a desarrollar el principio de subsidiariedad en el ámbito de la Unión Europea está dirigido por el presidente del Parlamento Canario, Antonio Castro. Castro ha expuesto los avances obtenidos por este grupo de trabajo a partir de un documento aportado por la representación canaria. Los 74 parlamentos regionales con capacidad legislativa europea consideran que la Unión Europea es tanto más fuerte y tiene muchas más posibilidades de solucionar sus problemas y de desarrollo en cuanto respete más la riqueza de su inmensa diversidad. Las conclusiones de este trabajo serán presentadas en la Asamblea General de la CALRE, que tendrá lugar en noviembre. Y vamos ya con nuestra sección semanal del Atril, ese minuto en el que les pedimos a ustedes que se sientan diputados por un día y que nos digan qué harían, qué tratarían de arreglar si tuvieran el poder en sus manos. Hombre, lo que yo considero más grave es el paro, porque con lo de la crisis el tema del paro va fatal. Evidentemente, si no hay trabajo y no se gestiona bien los recursos y se genera empleo, no se va a salir de esto de ninguna de las maneras. El paro sobre todo de la juventud, bueno, y la gente de una media de 50 años. ¿Por qué? Porque no tienen futuro, porque la gente veo que está muy acomodada, no tienen miedo y me preocupa cómo la juventud está afrontando esto. Pues yo considero lo más grave de la crisis los recortes, por ejemplo yo como estudiante de la educación, porque pues es uno de los campos donde nunca se debería de recortar. Y yo comparando con compañeros de otros países, aquí la situación es muy distinta. Lo triste es lo mal que lo está pasando muchísima gente. A nivel familiar, a nivel empresarial, está costando mucho llegar a final de mes, pagar sueldos, llevarse algo a casa y no se ve solución. El problema son los políticos, por el simple hecho de que ellos están todo el día subiéndose el sueldo a sí mismos y no piensan en la gente que está en la calle. No podemos pagar ni el piso, ni donde vives, ni tampoco hay solución que estamos esperando. Que no vemos nada que se va solucionando dentro de un año, ni 2 años, ni nada. Eso es lo más preocupado. Y yo creo que la crisis no es problema de ahora, es problema de cuando nos creíamos que vivíamos en el reino de agua y que todo se podía hacer, todo se va a gastar, pero cuando no tenemos un dinero o cuando estamos empeñando cosas que tenemos que devolver dentro de 40 años que no sabemos si existiremos o si habrá posibilidades, pues esto no es posible. Luego entonces ahora llega el momento de vaca flaca y así nos va. Bueno, pues así nos va, esa es la expresión de la última persona que hablaba. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, han llegado a decir algunos de las personas que han intervenido. Ve cómo tenía yo razón cuando decía que la gente de la calle es mucho más sensata de lo que creemos. Sí, pero otro ha dicho que el problema son los políticos, o sea que no se agarre solo la buena. Sí, bueno, algunos políticos también son el problema y si no, no tenemos más el ejemplo de Zapatero, si ha sido un problema para este país y gordo, ¿no? Yo creo que la gente es sensata y la gente centra perfectamente el problema. El problema es que hemos vivido por encima de las posibilidades. El problema es que nos han dejado un país al borde de la quiebra. El problema gordo es la gente que quiere trabajar y no puede y el estancamiento y la recesión económica en la que nos han dejado. Y la gente está dispuesta a hacer sacrificios, pero la gente quiere que quienes estemos en política seamos gente seria, seamos gente que nos remanguemos, que nos pongamos a trabajar, que no vengamos a la política a servirnos nosotros, sino que vengamos a servir, que vengamos a contribuir, que vengamos a trabajar por ellos. Y nosotros somos diputados, nosotros somos sus representantes legítimos y eso es lo que tenemos que ejercer los diputados, defender lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Y yo creo que la gente de la calle tiene los pies más en el suelo que muchos políticos. Los pies más en el suelo, porque todavía hay muchos políticos que yo me asombro. ¿De todos los políticos que no son del PP o de su partido también algunos? Mire, yo creo que
el porcentaje de buena gente y de mala gente está repartido entre todos los partidos. La diferencia es en cuál es la idea central o la ideología de un partido y de otro. Y nosotros somos un partido que tenemos a las personas como el eje central de nuestra acción política. Y nosotros somos un partido que cuando hemos gobernado ha mejorado la vida de la gente. Y ahí están los 8 años del gobierno Aznar. Este país era la envidia de Europa, era el milagro español, se crearon 5 millones de puestos de trabajo, se bajó la deuda y la gente vivió mucho mejor. Y eso la gente de la calle lo sabe. Y por eso, mayoritariamente, los canarios y el resto de los españoles han votado al Partido Popular para que el Partido Popular nos saque de esta. Porque los socialistas no serían capaces de sacarnos de esta, porque los socialistas nos han llevado a esto. Señora Roldós, ha sido un auténtico placer tenerla esta mañana aquí. Mucha suerte en esta legislatura, que todo salga como usted dice, porque así nos beneficiaremos desde luego todos. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias, Mercedes Roldós, diputada del Grupo Popular, del Partido Popular por la isla de Gran Canaria. Gracias a ustedes, por supuesto, también por haber estado otra semana al otro lado de la pantalla. Recordarles que tienen una dirección de correo electrónico por si quieren ponerse en contacto con nosotros. Esa dirección es parlamento@tvcanaria.tv, la pueden ver sobreimpresionada, y decirles que les esperamos aquí el próximo domingo, en el mismo sitio y a la misma hora. Gracias por su compañía. Feliz domingo.